A ver, en cuanto a lo físico, ¿sí? En cuanto al aspecto, el aspecto más común es el de una especie de mula, ¿sí? A veces más grande, a veces más chiquitita. Eh, Recordemos que una mula, por acá creo que tiene una foto de una mula ordinaria, es un híbrido, un cruce entre un caballo y un burro, ¿sí? Esto es, supongo que más o menos les debe sonar una mula, pero... Sin embargo, en otras versiones es un jabalí, en otras versiones es una especie de lobo o perro, ¿sí? En otras versiones es una especie de híbrido entre humano y me voy a sacar la capelita. Entre humano y mula. En otras versiones es una especie de quino, de caballo. Pero bueno, así que puede tener tiene muchas variantes, ¿sí? El aspecto. Pero vemos que la leyenda principal que habla de esta entidad es una mula, que es este animal. Ojos rojos, ¿sí? Por lo menos en algunos casos ojos rojos. En algunos casos habla de ojos por los cuales le sale fuego también. Fuego por sus fosas nasales, también es otra característica que tienen algunas. Muchas veces tiene una especie de freno, ¿sí? Un freno es, por acá creo que tenía la foto de un freno. Esto para los que, capaz que es re obvio, pero bueno, yo que no conozco nada de campo, para mí todo es jerga nueva, entonces por eso para mostrar, ¿sí? Algunas versiones hablan que construido en oro, conectado a un par de cadenas que arrastra, ¿sí? A veces no, a veces es simplemente un caballito, una mulita. A veces tiene estos aditamentos. A veces incluso muestra símbolos de una especie de cadáver en descomposición, ¿no? Como, qué sé yo, pedazos de carne caídos. Por acá creo que tenía una representación. Esto es un caballo, pero a veces se la... ¿Sí? Esto en cuanto a lo físico. En la película El Rito aparece el alma mula. Mirá vos, Alejandro, no la he visto la película. ¿Sí? Y a veces... A ver. A veces se habla de algo más híbrido, ¿sí? Entre humano y una mula, un caballo, un burro. O un gran animal. Sintetizando, un animal de gran porte, generalmente de color oscuro, a veces directamente negro, a veces gris muy oscuro, a veces marrón muy oscuro también, las descripciones varían, que siempre suele aparecer de noche, ¿sí? Esto en cuanto a lo físico y a los hábitos que tiene. Y bueno, la otra era la del jabalí, por acá tenía una representación de una especie de jabalí monstruoso. Que nada, es un jabalí que... El jabalí ya es medio monstruoso de por sí, ¿no? Ya tiene un aspecto bastante amenazante. Pero bueno, la leyenda principal por lo menos habla de una mula. ¿Sí? Por lo menos después hay variantes que se fueron agregando. Pero la leyenda principal habla de una especie de mula. Se estarán preguntando, bueno, ¿qué tiene de terrorífico un híbrido entre un caballo y un burro? En principio nada, el tema es que aparece por la noche, ¿sí? Con los ojos brillando, ¿sí? De un rojo muy intenso, arrastrando cadenas muchas veces, pegando alaridos de dolor, a veces animales, a veces humanos, a veces una mezcla de animales y humanos. Destruye el ganado, ¿sí? Chanchos, vacas, lo que se tope, e incluido seres humanos, niños, ¿sí? Y una de las características de este ser que aparece sobrenatural, podríamos decir, es que se devora el corazón de las personas vivas. Esa es una de las muchas cosas que se dicen. Por eso digo, hay muchísimo de mito, hay muchísimo de superstición. Lo que vamos a tratar de ver si se puede pasar algo en limpio, si esta criatura podría existir o no. ¿Sí? Chicos, ¿cuál es el origen o la leyenda que da el origen a esta criatura? ¿De dónde sale? ¿Sí? ¿De dónde se supone que sale? Hay variantes.
hay variantes, ¿sí? La más sencilla dicen que es directamente un demonio, ¿sí? O algunos aseguran que es el diablo mismo, con aspecto, con avatar de animal, que sale por las noches a rondar y a amedrentar y a asustar a la gente. Esa es una, ¿sí? Otra es un poco más complicada, otra es un poco más complicada. Se dice, ¿sí? Por acá tenía exactamente. Chicos, esto se remonta al año 1550 y algo. No tenemos la fecha exacta, ¿sí? Al año 1550 y algo. Esta es la leyenda de su origen. En Santiago del Estero. Un dato que desconocía es que Santiago del Estero es la ciudad más antigua, ¿sí? Fundada y que permanece hoy en día. Por supuesto que Buenos Aires, pero bueno, vieron que hubo la primera, la segunda fundación y qué sé yo. O sea que Santiago del Estero es una, desde la época colonial para acá, si bien obviamente fue cambiando muchísimo, pero mantuvo su mismo nombre, mantuvo más o menos sus características básicas, ¿sí? No es de extrañar que este mito se origine ahí, en esa época, en Santiago del Estero, ¿sí? Que se empezó a llamar Santiago del Estero a partir de esa época, durante la época colonial. Resulta que había una mujer, sí, una joven, 16, 17 años aproximadamente, muy atractiva. Muy atractiva, muy bonita. Sin embargo, lo que esta mujer tenía es que era muy promiscua, libertina, no sé qué palabra usar y que se pueda decir ATP. Eh, digamos que, qué sé yo, le gustaba mucho el sexo. Pero eso no es nada, sino que le gustaban mucho las perversiones sexuales. ¿Sí? Qué sé yo, le gustaba el sexo con animales, por ejemplo. Hasta incluso llegó a tener relaciones incestuosas con, por lo menos esto es lo que dice la leyenda. Algunas versiones hablan de que con su padre, otras versiones hablan de que con su hermano, ¿sí? Otras versiones hablan de con un hijo, no creo porque era muy jovencita, ahí medio como que no me dan los números. Y otras versiones hablan que con un cura, con un sacerdote, ¿sí? Ahí es como que hay matices, ahí es como que hay matices en esa parte. Pero bueno, digamos que, qué sé yo, una mujer muy atractiva, que le gustaba disfrutar del sexo. Y el tema no es tanto, sino que el tema es que no se arrepentía en lo absoluto, es como que se mofaba de la situación. Todo el mundo sabía que era así, y bueno, y es como que ella se enorgullecía, como que se burlaba, se mofaba de haber estado con un cura, por ejemplo, y demás. Acá claramente hay una lección moral en todo esto, ¿no? Pero bueno, yo les cuento la leyenda, lo que dice. Claro, sí, algo así podría ser. Pero bueno, no, o sea, yo creo que acá el tema era la falta de arrepentimiento, creo que era el problema. Es como que era muy, no sé. Bueno, se entiende lo que quiero decir. No quiero usar la palabra, pero ya saben qué palabra, por lo menos. Bueno, nada. Resulta que cuando fallece, y acá aparece Dios, la castiga, la condena a vagar de esa forma. ¿Sí? Por su vida pecaminosa, vamos a decirle, por su vida lujuriosa, por su vida... Dios la convierte en eso, ¿sí? Y a partir de ahí es como que esta mula, esta mujer vaga, ¿sí? Por las noches, lamentándose. Las cadenas representarían, es una simbología que tiene que ver con los pecados que arrastra, con las culpas y demás. Es medio... Es una típica leyenda que tal vez lo que expone es la moral de esa época y... Pero bueno, esa es la leyenda, más o menos, ¿sí? Del origen, o por lo menos una de las... Recordemos que en otras decimos que es el demonio directamente. ¿Está bien? Pero acá no termina la cosa. Esa podríamos decir que es el alma mula original. La primera. Algunos dicen, ¿sí? Algunos dicen que por donde pasa esta alma mula, por donde
por donde peregrina, donde pena esta alma mula, si encuentra alguna mujer con características similares a las descritas previamente, especialmente lo que tiene que ver con el incesto, acá la clave de la leyenda es el incesto, corre riesgo o podría transformarse o directamente se transforma en otra alma mula. ¿Se entiende? O sea que acá hay una especie de vampirismo también, en una componente en la leyenda, de que no solo es esa misma que está, sino que cualquier otra mujer que mantenga relaciones incestuosas, mantenga relaciones con un cura o lo que sea, y que no se arrepienta de ello, podría llegar a convertirse también en una de estas almas mulas, ya acá en forma más como si fuera de licántropo, ¿no? No sé, o al morir o volver, ahí no está muy claro. ¿Está bien? O sea que se habla de dos almas mulas, una alma mula antigua, que sería la original, por decirlo de alguna manera, y después otras que se fueron convirtiendo y demás.